Buenas noches, mi nombre es Felipe Forero y voy a dar el aporte para el foro de la semana 5 y 6. La primera pregunta dice: presente el procedimiento de las recomendaciones para manejar y resolver conflictos en una institución educativa. Las recomendaciones básicas que yo doy es, primero, tener en cuenta que el conflicto es algo inherente al ser humano y por ende siempre se van a presentar en algún contexto o en alguna situación. Parte de que el conflicto es inherente, pues debemos hacer planes de formación y de promoción, optando por el diálogo y la tolerancia como estrategia para la formación en valores de los estudiantes. Por ende, esto nos ayude a generar una reflexión, primero personal y luego un poco más compartida del conflicto y de la situación que lo generó para posteriormente llegar a una solución y que no se vuelvan a presentar. Dentro de los procedimientos que establece la Ley 1620 de marzo de 2013, habla de cuatro fases. La primera es la fase de promoción, la segunda es la fase de prevención, la tercera es la fase de atención y la última es la fase de seguimiento. Dentro de la fase de promoción está, pues precisamente como su nombre lo indica, promocionar de cierta manera la resolución de conflictos de una manera adecuada. La segunda, dentro de la prevención, es generar campañas estratégicas que apunten a la solución de conflictos establecido dentro de las tres tipologías que establece la ley, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pues para que no se presenten y llegar a una solución de una manera adecuada. El conflicto también se puede solucionar de una forma inadecuada cuando no se escuchan las partes, cuando no hay descargas, y es ahí donde esa fase de atención entra en funcionamiento, porque la fase de atención es la que se permite dar el restablecimiento de derechos de las partes que están en desacuerdo. Finalmente viene una fase post-conflicto, que es la fase de seguimiento. Esa fase de seguimiento es muy importante porque es ahí donde se ve realmente si las estrategias que están dentro de la ruta de atención integral funcionaron o no para la resolución del conflicto. La última pregunta nos dice, perdón, la pregunta 2 dice: ¿por qué es indispensable manejar adecuadamente los conflictos que se puedan presentar en diferentes contextos? Use varios argumentos. Yo tengo dos argumentos principales. La primera es que la escuela es un ente de formación para la vida. Por lo tanto, es ahí donde a través de un conflicto básico podemos trabajar con diferentes actividades, en los mismos trabajos en grupo que se den en el aula, para que cuando se presente un conflicto muy básico en el aula, los estudiantes entiendan que de la misma forma pueden solucionar un conflicto más complejo cuando se les presente en la vida. Un conflicto laboral, social, educativo, un conflicto que se les puede presentar inclusive en la calle. Lo segundo es cuando el estudiante entiende que hay una formación para la vida, se puede generar un ambiente pacífico y de sana convivencia. Ese ambiente se debe permear siempre en la vida de un estudiante, no solamente cuando está en el contexto educativo, sino que cuando el estudiante ha crecido y ha generado de cierta manera conciencia, puede generar también un espacio, un ambiente pacífico. La tercera pregunta, esta sí la última, dice que plantee una situación real. Yo soy el coordinador de convivencia del colegio donde laboro y pues me han presentado varias situaciones, pero una que me llamó la atención y que quizás a veces la vemos muy obvia fue una situación, un conflicto que se presentó cuando unas estudiantes se agredieron por redes sociales. Empezaron con palabras oeces, palabras denigrantes, empezaron a utilizar un lenguaje y un vocabulario que aparentemente no era intencional y relacional porque era a través de una red social, Facebook, pero a través de ello se llevó a un conflicto más grande en donde inclusive las familias de las dos estudiantes tuvieron un encuentro. La forma más adecuada de solucionarlo, y de acuerdo a lo que nos plantea la cartilla de la semana número 4, que está basada en la guía de resolución de conflictos del Ministerio de Educación, habla de 7 momentos, pero voy a hablar de los momentos que para mí me parecen más importantes. El primero es el momento que tiene que ver con identificar el problema. Una vez se identifica el problema, es importante dar soluciones al mismo. Desde que se identifica el problema se puede llegar a la resolución de un momento propicio para que se pueda dar el diálogo. Luego viene el momento 2, que es la explicación propia y concreta del problema, seguido del momento 3, que es la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas se generan estrategias de las mismas partes, pero en la identificación del problema ya se dieron los descargos, ya se dieron todas las situaciones de análisis del problema.
El momento número 6 y 7, que para mí son los momentos culmen donde se puede dar la solución, es el desarrollo del diseño definitivo para la intervención, y el 7 es el seguimiento y la evaluación de los logros, es decir, si realmente los objetivos se cumplieron o no se cumplieron. En este caso puntual de la institución educativa, pues si se hubiera trabajado este conflicto de acuerdo a estos 7 momentos, hubiera sido un poco más eficaz la solución. Aunque se logró solucionar, aún quedaron rencillas que después de un mes, mes y medio de trabajo, de promoción, de prevención, de seguimiento, se logró establecer un restablecimiento de derechos de ambas partes. Pero si inicialmente se hubiera utilizado estas estrategias, el conflicto se hubiera solucionado de una manera más adecuada. Muchas gracias.